digamos, relaciones, pero la parte de relaciones es también muy bacana porque digamos que para nosotros en la base de datos, ¿qué es una relación de uno a muchos? Así una relación donde pues este elemento puede tener muchos de este, pero a nivel objetual, ¿qué es? ¿Qué quiere decir? Una relación de uno a muchos quiere decir que un objeto puede tener una lista de la otra tabla, ¿cierto? Y podríamos agregar aquí más tablas a manera de ejemplo. Claro, ahorita vamos a hacer otras tablas. Listo. Esas otras que vamos a agregar va a ser para que miremos cómo es que son esas relaciones de las que les estoy hablando. Entonces, muchachos, aquí nos está mostrando EPM clientes, todas las propiedades de clientes, y nos está mostrando por acá abajo otro cuadrito que es propiedades de navegación. ¿Qué son las propiedades de navegación, muchachos? Son las propiedades que me permiten ir de una tabla a otra. En base de datos son simplemente las relaciones, la foreign key, ¿cierto? Las propiedades de navegación en un ORM son las foreign key que yo tenga en base de datos, nada más. Bueno, él acá, ¿por qué nos abre este nodo? Porque nos está mostrando, hey, automáticamente él hizo referencia a varias librerías, ¿como a cuál? Como a la Entity Framework y la Entity Framework.sql Server. Listo, entonces acá él nos muestra lo siguiente. Nos creó un archivo .edmx, ¿cierto? Que es como parecido a ese archivo .xsd que ustedes generan, porque lo que hacen es que finalmente por debajo lo que tiene es un archivo XML que les ayuda a crear todo este esquema, ¿cierto? Dentro de ese DMX tiene dos archivos, me voy a enfocar en estos dos archivos. En el archivo .tt del contexto y en el archivo .tt de las entidades. Entonces, si nosotros abrimos este nodo de acá, bueno, primero que todo, acá mostrarle pues de forma superficial, ese es el código del que yo les estaba hablando, el código que genera código. Voy a ampliar un poquito más esto acá. Entonces, muchachos, por ejemplo, les voy a mostrar acá. Entonces, mira lo que le está haciendo acá, muchachos. Este for each lo que está haciendo es que está creando las clases con el nombre de la entidad y les pone después el .cs. Eso es lo que está haciendo ahí. Luego rellena las clases por dentro. ¿Cómo? Si abrimos este nodo y vemos la clase de clientes de esta forma. ¿Qué es lo que les está diciendo? Es, pilas, que esto es un código autogenerado. Si ustedes cambian cosas acá y después vuelven y generan esto, se les van a perder los cambios. Entonces lo que hizo esa plantilla fue generar este código. Finalmente fue generar este código. Entonces le colocó los using básicos, los system y los de las colecciones, y les creó las propiedades. Cuando ustedes vean una propiedad así, eso significa que es una autopropiedad, ¿cierto? Bueno, conocen el término también de la clase parcial. ¿Por qué es una clase parcial? Significa que yo, bueno, les voy a hacer un ejemplo aquí pequeñito de lo de la clase parcial para que me lo entiendan. Aquí tenemos la clase de usuarios normal, y aquí tenemos la clase de entidades, que por el momento no nos muestra nada porque no tenemos todavía ninguna relación, ¿cierto? Luego tenemos por acá el archivo de contexto. Entonces, ¿qué es esto, muchachos? Este contexto es lo que me comunica esas clases que él acabo de crear allá con la base de datos. Si nosotros tuviéramos más tablas acá, pues más tablas, más propiedades nos mostraría acá. Y nos está mostrando que es de tipo DBset. O sea que esto es un elemento, un objeto de base de datos. La tabla clientes y la tabla usuarios. ¿Qué es esto, muchachos? Ese es el constructor de nuestro contexto. Aquí no nos vamos a enfocar, digamos, en este momento para no enredarlo. Lo que quiero es como darles un recorrido superficial sobre los archivos que creó Entity Framework. Ahorita vamos a estar tocando más estas cositas para que las conozcan.
Listo, entonces. Y ahorita vamos a estar utilizando este contexto para que lo comprendamos mejor. Listo, entonces ya. Cerremos todo esto. Y lo que vamos a hacer es que vamos ya a empezar a tirar código y a utilizar el Entity Framework usando LINQ. Entonces ya tenemos por acá nuestro Entity Framework creado. Ahora acá Business Logic, sí, listo. Acá vamos a crear una clase. Y a esa clase, digamos que le vamos a decir cliente. Esta vaina está toda oscura. Cliente BL, listo. Entonces creamos una clase aquí normal. La volvemos pública porque esa es la que finalmente vamos a invocar. Este es como el CAD que ustedes crean. Ah, claro. Este es como el CAD que ustedes crean por allá donde crean los métodos que get usuario, insertar usuario, ¿cierto? Es lo mismo. Entonces, ¿qué vamos a hacer acá? Vamos a hacer cada uno de los métodos del CRUD. Les voy a enseñar cómo hacer el CRUD completo con Entity Framework y con LINQ. Entonces, primero que todo vamos a crear el primer método, el método de insertar, ¿sí o no? Vamos a crear un método de insertar no nos devuelve nada. En este caso, vamos a colocar insert cliente. Este insert cliente, muchachos, ¿qué creen que nos reciba? Un objeto, ¿sí o no? ¿Un objeto de qué tipo? De tipo cliente, ¿sí o no? Entonces acá, muchachos, él dice, bueno, pero ese cliente no lo conozco. ¿Sí o no? ¿Ese cliente quién es? ¿Quién es ese cliente que no lo conozco? Vamos a mirar entonces por qué no lo quiere referenciar. Se llama es EPM clientes. Listo. Control punto y mira que ahí nos sale. Entonces ya nos salió nuestro objeto cliente, ¿sí o no? Este teclado, ¿qué le pasó? A ver, yo veo. Esta vaina está que España. Bueno, listo, entonces, ¿qué vamos a hacer acá, muchachos? Vamos a utilizar la sentencia using. ¿La han usado alguna vez? ¿Cierto? Entonces, ¿qué es lo que hace la sentencia using? ¿Para qué la usamos? Porque sí, o sea, el using no es este de acá arriba. Esta es la importación de librería, ¿sí o no? Este using nunca lo han usado. Bueno, este using lo que hace es que todo lo que yo coloque dentro de él, le va a hacer un dispose cuando salga de esta estructura. O sea, cuando él pase por acá, él le va a hacer un dispose. O sea, que nos va a controlar de que no se nos recargue la memoria. En este caso nos va a controlar que se nos abra y se nos cierra la conexión con base de datos. Sin necesidad de yo cerrarla y decirle close ni nada, sino que simplemente la coloco acá y ella ya cierra. Entonces, yo utilizo mucho, por buena práctica, muchachos, el declarar las variables con var. ¿Por qué? Esto es una práctica que acogió C# de JavaScript, que es muy buena porque finalmente una variable de qué tipo es, con el tipo con que se llene. Me parece pues muy verborreico uno colocar, decir entero i igual a new entero. Pues cierto, simplemente le coloco var i igual a nuevo entero y listo. Entonces, por ejemplo, var entidades es igual a una nueva. Entonces, ¿qué es lo que tengo que instanciar yo aquí, muchachos? Crear una instancia de mi contexto. ¿Cuál es mi contexto? Esto que ustedes ven acá, este contexto, porque este es el que se comunica con base de datos, ¿cierto? Listo. Zulu Entities. Ahí creamos nuestro contexto, ahí ya nos estamos comunicando con base de datos. Entonces ya lo que le vamos a decir es, vamos a insertar un nuevo cliente. ¿Cómo lo vamos a insertar? Muy sencillo.
a las entidades, punto, y acá él nos lista todos los objetos a los que nosotros tenemos acceso. Entre ellos está, ¿qué? Las tablas. Si pueden ver las tablas ahí, entonces en este caso, a la entidad de EPM clientes le vamos a adicionar un nuevo objeto. ¿Cuál objeto? OBJ cliente. Listo, muchachos, ahí ya inserté. Okay. Este método no devuelve nada en caso de que sea una clave duplicada o... Pues capturamos la excepción. Okay. En este caso capturamos la excepción. Entonces, no haría el método void, sino que debería devolvernos si lo pudo hacer, si no lo pude hacer, pues para no quedar en ciegos y tiramos la excepción en... Lo que se hace normalmente es que, digamos que o sea, lo que se hace hoy en día es que acá no se captura ninguna excepción, sino que donde nosotros lo invoquemos en nuestra vista capturamos la excepción y ahí nos damos cuenta si eso hizo lo que tenía que hacer o no. Si él no devolvió ninguna excepción es porque se fue perfecto, ¿cierto? Ya, ahí insertamos el cliente. Nada, ahí lo que hizo por debajo es, que ahorita lo vamos a mirar, lo que hizo por debajo ahí en este caso es hacer un inserito a la tabla clientes. ¿Con qué? Con este objeto que acabamos de recibir, listo. Pero nos falta una cosa muy importante y es que decirle, nosotros podemos, digamos que adicionar objetos, pero si no guardamos no hacemos nada, ¿cierto? Esto nos lo exige, pues, digamos, Entity Framework. ¿Y esta inserción va con transaccionalidad? No, acá en esta parte no va con transaccionalidad, ya le vamos a meter la transacción. Okay. ¿Qué pasa, muchachos? Es recomendable usar transaccionalidad cuando yo, digamos, estoy afectando varias tablas, ¿cierto? Porque digamos que en este caso, si aquí lanza una excepción, pues no va a insertar nada. En el caso que vayamos a afectar varias tablas, si usamos transaccionalidad, ¿con qué han usado con transaction scope? No hacemos en el procedimiento, le manejamos al dataset en transaction. Bueno, en el procedimiento. No a nivel de procedimiento, lo hacemos a nivel del dataset. Bueno, ok. Ahorita les voy a mostrar, digamos, otra forma que se utiliza para el manejo como tal de transacciones. Entonces, acá ya tenemos, aquí ya estamos guardando un cliente, ¿cierto? Con un poquitico de código ya guardamos un cliente. Ahora vamos a hacer lo mismo para actualizarlo. La actualización sí requiere un poquito más de código. Entonces le vamos a decir actualizar cliente. Entonces, por lógica, nosotros antes de actualizar, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que ir a ver qué es lo que vamos a actualizar, ¿cierto? Como no vamos a crear un nuevo registro, tenemos que ir a ver ese registro que ya está en base de datos, cómo lo vamos a actualizar. Entonces aquí es donde vamos a empezar a utilizar el LINQ. LINQ tiene dos formas de escribirse: la sintaxis de método y la sintaxis de query. En este caso vamos a utilizar la sintaxis de método y vamos a utilizar algo que se conoce como una expresión lambda. Entonces vamos a llamar un cliente. Vamos a llamar un cliente que está en la base de datos y le vamos a decir, vea, ese cliente, ¿cuál cliente es? Un cliente que está en la tabla EPM clientes, ¿sí o no? Y le vamos a decir, el primero que me cumpla con la siguiente condición. Lo voy a escribir todo y ahorita se los explico. ¿Con cuál condición? Con que el ID del cliente sea igual al ID del objeto cliente que yo estoy trayendo. Listo. Les voy a explicar esta instrucción acá. Yo lo que estoy haciendo acá es que estoy yendo a la tabla EPM clientes a hacer un select top 1 con este método first or default. Ese método first or default me devuelve el primero o el que haya que cumpla con esta condición. ¿Con cuál condición? Que el ID sea igual a este. Si yo estoy actualizando un cliente, quiere decir que yo por allá en la vista o por allá en mi ASP, yo ya conozco el cliente y conozco el ID del cliente, ¿sí o no? O tengo los datos del cliente. Entonces yo lo que estoy yendo es a base de datos
trayéndome el cliente que hay en base de datos para pasarle la información que actualicé, y luego volverlo a mandar a guardar. Entonces, esto que yo hice acá, muchachos, es lo que se conoce como una expresión lambda. ¿La han manejado? ¿Ah? ¿Qué es lambda? Bueno, muchachos, ese nombre de lambda se lo dieron esos locos de Microsoft como por enredarlo a uno, ¿cierto? Pero esos nombres así que le dan raros es como por darle un nombre especial a las cosas. Finalmente, una expresión lambda es en realidad una función anónima. Ese cuento de las funciones anónimas es bastante enredado. Lo que yo les quiero decir, muchachos, y lo que nos interesa a nosotros en estos momentos es que esta función firstSourceDefault, si nosotros nos paramos acá y vemos los parámetros que recibe, miremos acá las sobrecargas que recibe. Aquí nos está diciendo, una de las sobrecargas que recibe ese señor es un predicado. ¿Qué quiere decir? Es una función que me determine un valor. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo él allá por debajo? Lo que está haciendo por debajo es un for each y está recorriendo esta variable. Esta variable X significa el objeto cliente, ¿cierto? Usted lo puede llamar como quiera. X, Z, P, lo puede llamar Zulu, lo puede llamar como quiera, ¿cierto? Con este símbolo de acá, el igual mayor, usted lo que le está diciendo a eso es, hey, recórrame todos los objetos que tenga, todos los registros que tenga esa tabla, vaya verifíqueme en cuál el ID cliente cumple con esta condición. Si nosotros borramos esto acá, miramos que acá nos trae todas las propiedades del objeto cliente. O sea, tenemos el cliente, tenemos leído, teléfono, última lectura, que son los campos que nosotros tenemos acá. ¿Cierto? Cliente, teléfono, última lectura y leído. Eso es lo que hace él. Nos permite hacer comparaciones en tiempo de ejecución. Entonces, finalmente lo que él está haciendo... Esa búsqueda es entonces secuencial por lo que te entendí. Si tuviera miles de registros no se hace muy lenta. Si tuviera, lo que pasa es que esto, digamos, se hace en CLR. O sea, lo importante del InQ es que ustedes saben, muchachos, que la estructura de ejecución de C# es, yo tengo mi C#, luego él pasa a la plataforma, al CLR, al Common Language Runtime, se convierte en otro lenguaje, que es el lenguaje común para todos los lenguajes de .NET, y finalmente sí que se convierte en un ensamblado. Esto se ejecuta directamente en lenguaje de bajo nivel. ¿Qué es un lenguaje, muchachos? Un lenguaje de alto nivel, por ejemplo, C# es un lenguaje que está entre nivel 3 y 4. Los lenguajes aumentan de nivel a medida que se van volviendo más fáciles, más comprensibles. Por eso los lenguajes de bajo nivel son a veces como tan complejos, pero tienen una diferencia muy grande. Y es que el lenguaje de alto nivel, como tiene que hacer tantas cosas por debajo, pues se va a demorar un poquito más, va a tener menos rendimiento que el de bajo nivel. Por ejemplo, Java tiene 50 veces más rendimiento que C# toda la vida, sino que la gente de .NET se encarga de hacer ciertas cositas. Por ejemplo, este lenguaje del InQ, aparte de que es muy bueno para uno porque es muy fácil de manejar, por otro lado lo que hacen es que ejecutan algoritmos de un nivel muy bajo para que el performance sea más rápido y uno no note que eso realmente está por debajo, está recorriendo los 15.000 elementos que tenga la tabla, ¿cierto? Listo. Entonces, muchachos, él me está yendo y me está trayendo esto. Aquí no voy a hacer ninguna validación. ¿Por qué? Porque se supone que si usted está actualizando un cliente es porque usted lo conoce, ¿cierto? O sea que este señor siempre nos debe devolver un cliente que esté en base de datos. No va a hacer ninguna validación acá por esa razón. Que hay veces uno se llena de validaciones por todas partes y lo que no entiende es que realmente uno tiene que codificar de forma estructurada. Entonces yo ya fui a mi base de datos y me traje el cliente. Ahora, ¿qué tengo que hacer? Los datos que tiene este cliente, que es el que yo ya actualicé, se los voy a pasar a este, ¿cierto? ¿Cómo se los paso? Muy sencillo, muchachos. Vamos a borrar esto acá, porque yo ya no estoy adicionando.
Y lo que le vamos a decir es, esto tiene un método